grabar por aquí y entonces comencemos. Entonces nuevamente pues retomamos, habíamos comenzado el capítulo de matrices. La clase anterior habíamos visto, trabajado sobre los conceptos básicos, cuáles eran los elementos de una matriz, cuáles eran los tipos de matrices que podíamos encontrarnos y algunas generalidades pues respecto a esa estructura que les decía, les contaba un poquitico que era más bien reciente y que hoy por hoy tenía mucha aplicación en diferentes ramas o campos de la ciencia. Entonces, en la plataforma, ya les comparto por acá, en la plataforma ya tenemos montado, dispuesto el material pues, para esta semana. Entonces aparece la parte del tema que vamos a trabajar ahora, vamos a trabajar con operaciones matriciales, con matrices. Está el taller, documento PDF para que lo descarguen. Recuerden, la próxima semana receso, entonces nos veríamos dentro de 15 días, entonces ahí tienen para que se entretengan un poquitico. Cualquier duda, cualquier inconveniente, por ahí hay un foro disponible para hacer preguntas. Y dentro de 15 días, que sería el 17 de abril, pues hablaremos del producto de la multiplicación de matrices. Entonces, vamos a trabajar la primera parte que tiene que ver con la suma, con la resta y con la multiplicación elemental por un escalar o por un número cualquiera. Entonces vamos a abordar eso por allá. En la plataforma también ya estaba la solución del parcial. Ya les mandé, les compartí las notas, también en la plataforma ya están ahí arriba. Los que tuvieron algunos inconvenientes, por ahí les mandé el correíto señalándoles dónde la habían embarrado, pues dónde habían cometido el error. Pues realmente el parcial estaba bien fácil, ¿no? Pues habían, simplemente cuestión de como estar concentrados, ¿no? Algunos por ahí como que se me perdieron en el camino y cambiaron un numerito o hicieron una operación que, pues hicieron una operación, pero el resultado que colocaron no era el que corresponde. Y en unas operaciones pues básicas y elementales. Pero pues la idea era planteamiento del ejercicio, matemáticamente hablándolo, y pues la mayoría no tuvo problemas en el planteamiento, o mejor dicho, ninguno tuvo problemas en el planteamiento de la operación como tal, de representar el modelo real en forma matemática. Entonces, regreso por acá a la guía, entonces vamos a trabajar, como les digo, sobre el álgebra de matrices, operaciones con matrices. Entonces, habíamos dicho que una matriz era un arreglo bidimensional de dos dimensiones, que tenía unos elementos horizontales que son filas, otros que son verticales y se llaman columnas. Marcábamos el orden de una matriz, que no era más que decir cuántas filas y cuántas columnas tenía. Hablábamos de cada uno de esos elementos, cuáles eran los elementos que conformaban una matriz, y hablamos de los diferentes tipos de matrices que según su estructura. Listo, entonces hoy vamos a meternos a trabajar con la parte que hace referencia al álgebra de matrices. Entonces, dentro del álgebra de matrices encontramos las operaciones básicas de la suma, de la resta, del producto, de la potencia y de la división, el cociente. Pues legalmente, desde la teoría matricial, pues está validada la suma, está validada el producto. La resta como tal, pues no es, pues hay que hacer un pequeño truquito para poder restar. La potencia, pues es simplemente multiplicar, eso no tiene problema, pues eso depende de la multiplicación. Y la división, para dividir matrices, entonces también hay que aplicar un pequeño truco, pues no es una división como tal, eh, como lo hacemos con números convencionales. Entonces ya cuando estamos trabajando con matrices, la cosa cambia, al igual que las propiedades. Entonces, por decir alguna cosa, cuando trabajamos con números naturales, con números enteros o con números reales, pues en general, por ejemplo, hay una propiedad en la matemática que me dice que el orden de los factores no altera el producto, por decir algo, la multiplicación. Entonces, es lo mismo coger 5 por 3 que 3 por 5. El orden de los factores no me altera el resultado va a ser el mismo. Cuando estamos trabajando en matrices, eso ya no se cumple, ese tipo de propiedades ya no funcionan. Entonces, hay que tenerlo presente, hay que retomarlo a la hora de hacer ese tipo de operaciones cuando estamos trabajando con matrices. Entonces, la primera operación que vamos a trabajar es la suma. Entonces, para poder sumar, aquí también me involucran entre paréntesis la resta, simplemente aplicar un pequeño truquito para restar porque el procedimiento es el mismo. Se tienen que cumplir las siguientes condiciones, ojo, es lo primero. Tenemos que tener en cuenta esto antes de poner a hacer la operación, porque si no se cumplen estas condiciones, no puedo aplicar la operación. Entonces, lo primero que tengo que mirar es que las matrices que van a intervenir en la suma o en la resta tengan el mismo orden. Si no tienen el mismo orden, o sea, si no son del mismo tamaño, no se puede sumar o no se puede restar. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Si
Si tengo una matriz de 3 por 3 y la quiero sumar con una de 5 por 5, no se puede hacer, porque tienen orden diferente, tienen un tamaño distinto, entonces no se puede sumar, no se puede restar. Entonces tengan eso presente. Primera condición esa, que tienen que tener el mismo tamaño. Todas las matrices que vaya a sumar o a restar deben de tener el mismo orden, o sea, el mismo tamaño. Segunda condición, se suman o se restan las entradas correspondientes a los elementos de sus respectivas posiciones. ¿Qué significa eso? Me voy a subir aquí un poquitico, voy a tomar este ejemplo que está acá arriba. ¿Ves? Si voy a sumar la matriz A con la matriz B, entonces cojo el coeficiente o el valor del elemento A11 y lo sumo con su correspondiente en la otra matriz, o sea, el número que está en la entrada B11. No el A11 con el B12 o no el A12 con el B23, sus correspondientes. Entonces A11 con B11, A12 con B12, A13 con B13 y así con sus respectivos correspondientes. Por eso es que las matrices, las 2 o 3 o 4, las que esté sumando, tienen que tener el mismo tamaño, porque si no me van a sobrar elementos en una, me van a quedar faltando elementos en la otra. Entonces por eso no se puede hacer la suma o la resta cuando las matrices no tienen el mismo tamaño, no tienen el mismo orden. Finalmente nos dice que se obtiene como resultado una matriz que debe de tener, ojo, el orden no puede cambiar. El orden de las matrices que intervienen en la operación, cuando se suman, conserva el resultado el mismo orden. Entonces, si estoy sumando dos matrices de 3 por 3, en el resultado también me va a quedar una matriz de 3 por 3. Eso no se altera o eso no se modifica. Entonces, el tercer elemento que tengo que tener en consideración es ese. La matriz resultante o la matriz resultado queda del mismo orden que las matrices que estaban interviniendo en la operación matemática. Entonces, acá ya está en forma general todo eso que estoy diciendo allá, ya con letras. Entonces nos dicen que si A es una matriz de dimensiones A y J y que B también es una matriz de dimensiones I, J, ambas son de n por n elementos y queremos definir la suma, entonces la suma es escoger los números correspondientes a la posición, a posiciones iguales. Misma fila, misma columna en ambas matrices. Cojo esos elementos o esos números y los sumo. Entonces, miremos el ejemplo. Acá aparecen los ejercicios. Vamos a mirar. Entonces me dicen, tengo la matriz A, tengo la matriz B. El orden de ambas tiene que ser el mismo, es la primera condición. Entonces yo determino que la matriz A tiene 1, 2, 3, 4 filas y tiene 1, 2, 3, 4 columnas, o sea que es de orden 4 por 4. La matriz B también tiene 4 filas y tiene 4 columnas. Por lo tanto, se pueden sumar. Entonces, sí puedo hacer la operación que me van a plantear. Si fueran de orden diferente, de orden distinto, entonces simplemente diría que la operación no es válida porque las matrices no cumplen con la primera condición, que es que tienen que ser del mismo tamaño o del mismo orden. Entonces, ¿cómo se hace la operación? Ya comprobamos que se cumple la condición que son del mismo tamaño. Entonces, cojo el elemento A11 y lo sumo con el elemento B11, que es lo que tengo aquí, 3 más 3. Los amarillos son de la matriz A, los verdes son de la matriz B. Es para que lo tengan en cuenta ahí. Esta va a ser la primera columna, esta va a ser la segunda, esta va a ser la tercera, esta va a ser la cuarta. Y también voy a tener 1, 2, 3, 4 filas, porque la matriz resultante va a quedar del mismo orden. Entonces, este bloque de acá son los resultados de la primera columna. Entonces, el elemento A21, que es menos 1, le sumo el elemento B21, que es 4. Al elemento A31, que es 8, le sumo el elemento B31, que es 7, lo que tengo acá. Y al elemento A41 le sumo el elemento B41, que es menos 5. Entonces, esta es la primera columna. Repito lo mismo para las siguientes columnas. Entonces, digamos que me voy para la última acá, la última columna. Este es el elemento A14. Lo sumo con el B14, o sea, 9 más 15, que es lo que tengo acá. El A24, que es 4, lo sumo con el B24, que es menos 9, que es lo que tengo acá. Y así con cada uno de los elementos. Entonces, la suma pues es relativamente muy sencilla, muy simple. Lo único que tengo que verificar es inicialmente que las matrices que intervienen en la operación tengan el mismo orden, o sea, el mismo tamaño, y luego ser muy cuidadoso cuando voy a plantear la operación
porque tengo que sumar los elementos correspondientes, o sea, de los que están ubicados en las mismas posiciones, los que están ubicados en las mismas posiciones. Después de haber realizado el planteamiento de la operación, pues simplemente hago la operación. Entonces 3 más 3 me da 6, menos 1 más 4 me da 3, 8 más 7 me da 15 y 1 menos 5 me da menos 4. Entonces aquí ya obtenemos los resultados de la operación allá. La suma, en este caso estaba sumando, pero como habían algunos términos que eran negativos, entonces debo tener en cuenta que en vez de sumar, se restan esos elementos dentro de la matriz. Entonces, este sería el resultado. Esta sería la matriz A más B, la resultante de la suma de A y B. Recuerden que en la matriz resultante debe cumplir, debe poseer el mismo orden o el mismo tamaño de las otras dos matrices que sumé. Entonces, A y B eran matrices de 4 por 4. La resultante de la suma también tiene que ser una matriz de 4 filas y de 4 columnas. Si eso no se cumple, algo hicimos mal o aplicamos mal algún procedimiento. Entonces, deben tener mucho cuidado con eso. Y listo. Esta sería la matriz resultante de la suma de A con B. Miremos, acá tenemos un segundo ejemplo. Entonces, esta vez ya me dan la matriz A, que es de 3 por 3, 3 filas, 3 columnas, y la matriz B, que también es de 3 por 3, orden 3 por 3, que también es de 3 columnas. Listo, entonces, primera condición se cumple. Tienen el mismo orden, el mismo tamaño. Luego voy a coger cada uno de esos elementos en igual posición o en la misma posición y los voy a sumar. Entonces, menos 1 con menos 9, menos 9 con 10, 1 con 4 sobre la primera fila. 2 con menos 8, menos 8 con 4 y 3 con menos 3 sobre la segunda fila. Y para la tercera fila, menos 5 con 0, 4 con menos 7 y 9 con menos 12. Entonces, planteo las operaciones en la matriz resultante, en la matriz suma, que es A más B. Entonces se plantean las operaciones y luego se realizan, ya ahí se dejan indicadas y posteriormente entonces se ejecutan o se realizan las operaciones. Entonces aquí voy a tener menos 1 menos 9 me da menos 10, menos 9 más 10 me da 1, 1 más 4 me da 5, 2 menos 8 me da menos 6, menos 8 menos más 4 me da menos 4, 3 menos 3 me da 0, menos 5 más 0 me da menos 5, 4 menos 7 me da menos 3 y 9 menos 12 me da menos 3. Serían los resultantes. Acá sería hacer la suma, que sería esta matriz A más B. Menos 10, 1, 5, menos 6, menos 4, 0 y menos 5, menos 3, menos 3. Como les planteaba pues ahí. Miremos esta otra. Los dos ejemplos anteriores trabajaban con matrices cuadradas, de 4 por 4 la primera y de 3 por 3 en el segundo ejemplo. No necesariamente tienen que ser cuadradas, la única condición es que las matrices que voy a sumar tengan el mismo tamaño o el mismo orden. Miremos en este tercer ejemplo, acá ya nos dicen que la matriz A es de orden 2 por 3, tiene 2 filas y tiene 3 columnas. La matriz B también tiene que ser del mismo tamaño porque si no, no se podrían sumar. También posee 2 filas y 3 columnas. La matriz suma, la matriz resultante también va a ser de orden 2 por 3. O sea que va a tener 2 filas y 3 columnas. Entonces, tengan presente esos patrones, esas características. Entonces, se plantea la suma. ¿Cómo? Elementos correspondientes. Entonces, aquí tengo el 1 con el menos 9, el menos 5 con el menos 3, el 4 con el 6 en la primera fila, y en la segunda 3 con 5, menos 8 con 8 y 2 con menos 2. Se plantean y se ejecuta la suma. Entonces, el resultado de la suma me da eso. Segundo, bueno, entonces me dice realice las siguientes operaciones. La primera era A más B. Ahora B más A. Les decía ahora, ojo que algunas de las propiedades que con los números se cumplen, en las matrices no. Entonces, por ejemplo, con números, coger 5 y sumarle 10 es lo mismo que coger 10 y sumarle 5. Esa propiedad aquí también se cumple en la suma, pero solo en la suma, ojo. A más B me tiene que dar lo mismo que B más A. En la suma sí se cumple esa condición, esa propiedad. Entonces, si realizamos la operación, entonces ya los primeros elementos, ojo, que esté la B de primero, indica que esos son los elementos que voy a tomar como primeros elementos. Y los de la A los voy a tomar como segundos elementos. Ahora tomaba A más B, entonces tomaba 1 menos 9. Ahora lo hago al contrario, en B más A es menos 9 más 1.
es menos 3 menos 5, es 6 más 4. En la A más B era el contrario, entonces yo con eso. Pero al realizar las operaciones me doy cuenta de que B más A es igual a más B. O sea que aquí sí se cumple esa propiedad que se cumple en la suma de números convencionales, en la suma de números reales. Pues para este caso sí no tendríamos inconveniente, no tendríamos dilema. En el producto sí tendremos problema, ya no se cumple. Sigamos bajando, entonces la siguiente operación me dicen, vamos a restar. Entonces, A menos B. Al principio les decía, la resta no es una operación que esté muy validada como tal desde el punto de esta teoría de matrices, pero se aplica un pequeño truquito para poder restar. Este menos, ¿de dónde sale o cómo lo podría tener? Si utilizamos el álgebra convencional, acá afuera, antes de la A, tengo un 1. Y acá afuera, antes de la B, tengo un 1. Porque recuerden que cualquier número multiplicado por 1 me da el mismo número. Entonces, tener 1 multiplicado por A me da A y tener 1 multiplicado por B me da B. Entonces, no lo altero. Entonces, si utilizo ese truquito, yo le puedo regalar este menos a este 1 que está acá invisible. Y entonces, reescribir la operación y plantearla como una suma. Legalmente sería A más menos 1 que multiplica a B. ¿Qué significa multiplicar por menos 1? Pues es muy simple, que todos los términos de la matriz B los voy a multiplicar por menos 1. Y al multiplicarlos tengo que tener en cuenta la ley de los signos. Entonces, mucho cuidado con eso para no ir a embarrarla. Por eso aquí colocan menos, 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 menos. Y aquí pues es simplemente más, menos, no colocan el más. Porque necesito tener en cuenta la ley de los signos. Entonces, acá pues ya lo hacen directamente, pues ya se puede hacer de una. Pero tengan en cuenta que si de pronto consultan un libro de teoría de matrices, pues como tal la suma sí está definida, pero la resta no está así planteada como está aquí derechito, ¿listo? Primero tendríamos que hacer el truquito de colocar A más menos 1 que multiplica B. Y listo. Pero pues para nosotros ya es transparente porque es válido y que significa que tenemos que hacer. En otras palabras, ¿qué significa eso? Que a la matriz B le voy a cambiar los signos. No es nada más. A la matriz B le voy a cambiar los signos. Quiere decir que los que están negativos se vuelven positivos y los que están positivos se vuelven negativos. Y hago una suma como las que habíamos hecho anteriormente, convencionales. Entonces, ya en vez de menos 9 me queda más 9, entonces 1 más 9. Ya en vez de menos 3 me queda más 3, entonces 5 menos 3. Miren que si comparo con las de arriba, voy a alejarme un poquitín. Si las comparo con las de arriba, entonces ya el menos 9 y el menos 3 dejan de restar y pasan a sumar. Los de la matriz A quedan igualitos, esos no cambian. Esta no se ve afectada por este menos. Los que se afectan son estos. Este 6, este 5 y este 8 que eran positivos ahora van a verse negativos. ¿Ves? Menos 6, menos 5 y menos 8. Y este 2 que era negativo ahora va a pasar a sumar. Ya no va a ser menos 2 sino más 2, que es lo que tengo acá. Entonces eso es lo que implica este signo de acá. Simplemente le cambio los signos a los elementos, a todos los elementos de la matriz y este sumo común y corriente, que es lo que estamos haciendo acá. Y finalmente, pues resuelvo las operaciones. Entonces, 1 más 9 me da 10, menos 5 más 3 me da menos 2, 4 menos 6 me da menos 2, 3 menos 5 me da menos 2, menos 8 menos 8 me da menos 16, y 2 más 2 me da 4. Es la respuesta que tenemos acá, es la que obtenemos acá. Finalmente me plantean la resta, pero cambiando la posición de los elementos. Entonces ya no es A menos B, sino B menos A. B menos A. O que en resta convencional con números reales, pues no es lo mismo tener 5 menos 3 que tener 3 menos 5. Ahí el resultado sí es diferente. Si yo a 5 le quito 3 me da 2, pero si yo a 3 le quito 5 me da menos 2. Entonces cambia ahí la concepción, ¿listo? Entonces, no esperemos que si esto me dio A menos B, pues B menos A me tiene que dar lo mismo. Algo tiene que cambiar. Y pues ya sabemos que es ese algo, ya se los dije con el ejemplo de los números reales. 3 menos 5 menos 3, perdón, 3, 5 menos 3 me da 2, pero 3 menos 5 me da menos 2.
es la misma magnitud, o sea, el mismo número, pero con signo contrario. Entonces, haciendo el ejercicio aquí, va a resultar exactamente lo mismo. Entonces, mucho cuidado porque aquí ya la matriz a la que le cambio los signos es a la A, no a B. B va a conservar los signos que tenía arriba. La que va a cambiar todos sus signos es A. Entonces, todos los elementos de la matriz A les cambio su signo. ¿Por qué? Por ley de signos, multiplico por menos. Entonces, menos por menos me daría más. Entonces, todos los que eran negativos se vuelven positivos. Y menos por más me da menos. Entonces, todos los que eran positivos se vuelven negativos. Entonces, aquí tenemos ya aplicando ley de signos, acá donde se aplica, y aquí nos quedan las operaciones ya para resolver. Finalmente, hacemos las operaciones y obtenemos el resultado. Miren que esta matriz, que es B menos A, tiene los mismos elementos, pero con signo contrario que A menos B. Aquí daba 10, aquí dio menos 10, acá daba menos 2, acá dio 2, acá dio menos 2, acá dio 2. Y abajo en la segunda fila, menos 2, menos 16 y 4 daba en A menos B, y aquí en B menos A 2, 16 y menos 4. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Simplemente el signo. Los coeficientes son los mismos, cambia el signo de ellos, según el orden acá de la operación. Entonces, tengan en cuenta eso. Me hacen otro ejemplo aquí, B más B. B más B. Si aplicara álgebra convencional, pues tener B más B es lo mismo que tener 2 veces B, porque sumo B, le sumo otra B, me daría 2B. Aquí pues hacen la suma convencional, entonces menos 9, porque son los mismos coeficientes, están en las mismas posiciones, menos 3, 6 más 6, 5 más 5, 8 más 8 y menos 2 menos 2. Hago la suma y me da menos 18, menos 6, 12, 10, 16 y menos 4. Como les dije, tener B más B es lo mismo que tener 2B. ¿Y qué significa tener 2B? Pues coger todos los elementos de la matriz B y multiplicarlos por 2. Entonces, menos 9 por 2 me da menos 18. Menos 3 por 2 me da menos 6. 6 por 2 me da 12. 5 por 2 me da 10. 8 por 2 me da 16 y menos 2 por 2 me da menos 4. Entonces, lo puedo hacer como suma o lo puedo hacer como producto de una matriz por un numerito, que es la siguiente operación que ya vamos a mirar, que ya vamos a abordar aquí en la guía. Entonces, algunas generalidades que podemos sacar de esas operaciones. Entonces, tengan en cuenta cómo se suma y cómo se restan matrices. El procedimiento es muy sencillo. Se tiene que cumplir primero que el orden de las matrices que voy a utilizar sea el mismo, si no, no se puede hacer la operación, que el resultado, la matriz resultante, tiene que conservar también el mismo orden, o sea, el mismo tamaño, y tener en cuenta esas propiedades, que A más B es lo mismo que B más A, en el caso de la suma. A menos B no es lo mismo que B menos A, en el caso de la resta. Tengan presente lo que significa restar. Restar significa cambiarle los signos a la matriz que se llama el sustraendo, pues como tal, y después hacer una suma convencional, como les explicaba arriba. ¿Listo? La siguiente operación se llama la multiplicación. Hay dos tipos de multiplicación. Por el día de hoy vamos a trabajar con la primera. La próxima sesión trabajamos con la segunda, que es un poco más extensa, que es la más larguita. Y donde hay que hacer un procedimiento, bueno, hay que hacer una serie de procesos un poco más extensos y hay que mirar entonces algunas condiciones. Entonces, la primera situación que sí la vamos a trabajar hoy se llama multiplicación por un escalar. Un escalar es un número, una constante cualquiera acá. Un número cualquiera. Entonces aquí dicen, en matrices se denomina escalar a los números reales. O constantes, un número cualquiera. Por ejemplo, pi es una constante, pues un escalar desde el punto de vista matrices. Un número cualquiera, el 2, por ejemplo, como les decía ahora en el ejemplo de arriba. El 2 es un escalar, es un número real cualquiera. Entonces, el producto de una matriz por un escalar cualquiera, no importa el que sea, puede ser cualquier número real, positivo, negativo, fraccionario, radical, pues cualquiera de esos se hace exactamente lo mismo. Se indica en forma general como el producto de K, que es la constante o el coeficiente, multiplicado por la matriz, el nombre de la matriz, en este caso A.
Y se cumple que la constante por la matriz es lo mismo que la matriz por la constante. Ojo, esto es un número y esto es una matriz. Aquí el orden de los factores no altera el resultado. Cuando es una matriz por un escalar o un escalar por una matriz, ahí no hay ningún problema. Ahí sí se cumple lo de la matemática convencional en el producto. Cuando es una matriz por otra matriz es donde ya no se cumple esto que les estoy planteando acá. La forma de hacerlo, la forma de plantearlo en forma general o en forma de fórmula como tal, entonces está dado así. K multiplicado por A, o sea, la constante o el escalar, como se llaman matrices, multiplicado por la matriz A, es igual a esa constante o a ese escalar por cada uno de los elementos de la matriz. Dicho de otra manera, es coger y meter esa constante o ese escalar dentro de la matriz y colocarlo a multiplicar por cada uno de los términos de esa matriz, por cada uno de los elementos. Entonces, miremoslo ahora ya con números. Miremos el ejemplo para que lo entiendan. Se darán cuenta que es bastante sencillo. Entonces, acá me dicen, nos dan la matriz A de orden 3 filas, 3 columnas, de orden 3 por 3. Aquí no hay ninguna condición, la matriz puede tener cualquier orden, no importa, porque como voy a multiplicar el escalar por todos los elementos, entonces no hay ningún conflicto. Esta particularmente tiene 3 filas, 3 columnas, ya que es de orden 3 por 3. Me dicen que calcular 3 veces A, o sea, de multiplicar 3 por A. Entonces, si este es A, entonces 3 veces A va a ser igual a 3 multiplicada por toda la matriz. Así se escribe simbólicamente la operación. 3 multiplicado por A, que es la matriz. Acto seguido, meto el escalar y lo pongo a multiplicar a todos los elementos de la matriz. A todos. A todos. Entonces, ahí es el que aparece en amarillito. Todos los elementos de esta matriz se multiplican por 3. Simplemente efectúo la operación y coloco el resultado. Tengan en cuenta que cuando estoy multiplicando, la ley de los signos aparece, que no se les olvide. Acá el 3 es positivo, el menos 1 es negativo. Aquí realmente hay un pequeño error en la transcripción de esto. Este menos 1 tendría que ir metido dentro de un paréntesis. Este menos 6 tendría que ir dentro de un paréntesis. Lo mismo que este menos 4, lo mismo que este menos 10. Porque esta operación que está acá, bueno, por los colores podría identificar que es 3 por el amarillo y por el verde. Pero realmente debería ir entre paréntesis, porque si no queda 3 por menos 1, y aquí no sé si es una multiplicación o es una resta, aquí me podría confundir. Entonces, para evitar eso, se recomienda colocar los números negativos cuando están multiplicando y no son los primeros términos entre paréntesis. Entonces, podríamos colocarlo dentro de unos paréntesis para no irnos a confundir o no decir, bueno, esto aquí qué es lo que están haciendo, multiplicando o restando. Entonces, ley de signos, más por menos me da menos, 3 por 1 me da 3. Y así con cada uno de estos elementos que conforman la matriz resultante. Entonces, 3A, que es lo que me pedían, es igual a esta. Otra condición que se cumple o que se satisface es que el orden de esta matriz resultante de ese producto es igual a la de la matriz original. A era de 3 por 3, 3A también es de 3 por 3. El tamaño de la matriz no se altera cuando la multiplico con una constante o un escalar, como lo llaman en matrices. Segundo ejemplo, 2 tercios por A. Nos dan A, que es la misma que estaba arriba, y debo de multiplicar todos los términos de A por 2 tercios. Entonces, escribo el planteamiento simbólico, luego ingresamos esa constante a multiplicar a cada uno de los elementos de la matriz y finalmente hacemos la operación como tal. Tengan en cuenta que pues aquí hay un número 2 tercios que es un fraccionario, pero es un número real cualquiera, entonces por eso les digo que puedo multiplicar la matriz por cualquier número, no importa el número real que sea. No importa si es positivo, si es negativo, si es entero, si es fraccionario, si es radical, bueno, lo que sea. No importa, simplemente multiplica. Entonces, ustedes ya saben multiplicar una fracción por un número entero, no tienen ningún problema, la multiplicación es derecha. Entonces, para convertir un entero a fraccionario, simplemente le coloco como denominador 1. Entonces, aquí queda 2 por menos 1, y acá abajo quedaría 3 por 1, me daría menos 2 tercios esa operación, que es lo que realmente tengo por acá, del lado negro.
y aquí. Entonces simplemente se hacen las operaciones matemáticas y se obtiene la respuesta. Finalmente, por acá hay una simplificación, donde se puede simplificar, se simplifica. Por ejemplo, la segunda me dio 6 tercios, entonces el de abajo tiene tercera y el de arriba también. Entonces 6 dividido entre 3 me da 2, por eso acá aparece como resultado final ya el 2 después de simplificar. Menos 12 dividido 3 también tiene tercera, da menos 4, y así para cada uno de estos. Si tengo fraccionarios y se pueden simplificar, les recomiendo que lo hagan para que la respuesta no quede tan grande. Por acá luego me dicen multiplique menos 5 por A. Entonces ya el escalar es un número negativo. Simplemente se multiplica todo por menos 5 y listo. Entonces menos 5 por menos 1 me da 5, menos 5 por 3 me da menos 15, menos 5 por menos 6 me da más 30, porque menos por menos da más. Y así con cada uno de los elementos. Entonces, esta es la multiplicación de un número constante que se llama escalar cuando trabajamos con matrices por una matriz. La operación es bastante sencilla, al igual que la suma y que la resta. Listo. Y finalmente, para concluir con la temática del día de hoy, la segunda parte entonces se las doy para que puedan mirar los ejercicios del taller y puedan ir revisando a ver si es algo que no, ya de esta manera les muestro el taller. Miremos la última partecita de hoy, propiedades que se cumplen cuando estoy sumando y estoy multiplicando una matriz por un escalar. Entonces, aquí aparece el cuadrito con la lista de propiedades que se cumplen, las que sí se cumplen, ¿no? Como les decía, no es lo mismo en los números reales o en los enteros o en los naturales o en los fraccionarios, las propiedades que cuando estoy trabajando en matrices. Hay algunas que sí se cumplen, hay otras que no. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, esta es la matriz de 2 de n por n y esta es la matriz nula de 2 de n por n. Esta es una matriz nula, la del 0. Si cojo una matriz nula y la multiplico por una matriz A, el resultado me va a dar la matriz nula. Ah, perdón, esto es escalar, esto es un 0, 0 multiplicado por A, pues me va a dar una matriz nula. ¿Por qué? Porque todos los elementos van a ser 0. Entonces me va a dar una matriz nula. Me dicen que A más B es igual a B más A. Aquí me dicen cómo es la propiedad y qué significa. Me dicen que coger una constante cualquiera, un número cualquiera y multiplicarlo por una matriz, es lo mismo que coger la matriz y multiplicarlo por la constante. No se altera. 1 multiplicado por la matriz me da la misma matriz. Recuerden que todo número o cualquier cosa multiplicado por 1 da esa misma cosa. Menos 1, el truco que usamos en la resta. Menos 1 multiplicado por A es lo mismo que menos A. Entonces, ese era el truco que usábamos A para poder restar. Finalmente, por acá me dicen la distributiva. Yo tengo una constante que multiplica la suma de dos matrices. Entonces va a ser igual a coger la constante y multiplicarla por la primera matriz más la constante multiplicada por la segunda matriz. Recuerden que primero tengo que multiplicar y luego sumar. Entonces esto va a ser igual a esto de acá. ¿Listo? Tengan en cuenta y tengan presente estas propiedades que se cumplen en la suma o resta de matrices y cuando estoy multiplicando una matriz por un escalar. Aquí tengo dos constantes, a una la llaman K, a otra la llaman alfa. Si yo tengo la suma de dos constantes multiplicado por una matriz A, aplico distributiva y es lo mismo que tener la primera constante por la matriz más la segunda constante por la matriz. Recuerden que primero multiplico y finalmente sumo para poder realizar la operación. Y recuerden que en la clase pasada vimos una clase, un tipo de matriz que se llamaba la traspuesta y que significaba coger las filas y cambiarlas por las columnas. Cambiar los elementos de la primera fila y colocarlos como la primera columna y así con cada una de ellas. Entonces aquí me dicen, si la suma de dos matrices, A más B, la traspuesta de ese resultado, o pues la traspuesta del resultado, es lo mismo que coger la traspuesta de la primera matriz y sumarla con la traspuesta de la segunda matriz. Es una propiedad que se cumple con las traspuestas. Y eso serían las propiedades que se trabajan hasta ahí. Segunda bloque para la siguiente sesión, multiplicación de una matriz por otra matriz. Entonces, les va a quedar como ejercicio para estos 15 días de receso, copiar todo el procedimiento, porque es bastante extenso. Entonces van a tomar nota, van a tomar apunte de cómo se hace ese procedimiento. Entonces aquí en la guía está paso por paso que hay que hacer, porque es un proceso un poquito extenso. Lo de explicación, ¿no? De lo de la carreta, lo del texto. Entonces, para que vamos adelantando y ganemos terreno y en la próxima podamos hacer ejercicios, pues
como actividad adicional les queda para estos 15 días copiar esa carretica de cómo es el procedimiento para multiplicar dos matrices. Y en la próxima hacemos los ejemplos. Vamos a cerrar por aquí. Finalmente, antes de que se me cancele aquí el tiempo, me voy a ir para el taller. Entonces les muestro el taller. Estaba ahí mismo. El taller para esta semana o esta parte. Entonces me dan unas operaciones a realizar. A más B, A menos B, 2 por A más 3B y 5A o menos 4B. Y acá me dan quién es A, quién es B, quién es A, quién es B, quién es A, quién es B, quién es A y quién es B. Para cada uno de estos puntos, 1, 2, 3, 4, creo que son 4, no, ahí está el 5, se hacen estas 1, 2, 3, 4 operaciones para cada uno de estos puntos. Y acá al final aparece la multiplicación de matrices. Esta segunda parte no la trabajan, esta segunda parte no, porque no les he explicado cómo se hace matriz por matriz. Esto lo hacemos en la próxima sesión. ¿Listo? Entonces ya me va cancelando por acá los 40 minutos. Entonces el tema de hoy corresponde a eso, corresponde a suma de matrices, resta de matrices y multiplicación de un número o un escalar o una constante por una matriz. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta antes de que me corte esto por acá? ¿O la ven breve? ¿La ven fácil? Ahora sí. Listo, entonces a rayar, eso es lo único, por eso ahí tienen 20 ejercicios para que hagan. Listo, entonces cualquier duda por el foro y nos veremos dentro de 15 días, queriendo Dios. Bueno, hasta luego. Profesor, Feliz muchas noche, gracias. muchachos. Listo, Listo, feliz profe. semana, se cuidan, ¿no? Se cuidan mucho. Nos vemos, Mismo, muchachos. nos vemos. Nos Listo, vemos. feliz noche.